Les compartí en el grupo de WhatsApp una guía de estudio para el estudiante, y le voy a compartir más tarde este material, que es el material para la teoría de la unidad geometría diferencial. Esta unidad que empezamos hoy es la unidad 8. Bien. Entonces, lo primero que vamos a definir, ¿se ve bien ahí? Sí, Mile, se ve. Sí, gracias. Es curvas en el espacio euclídeo. Entonces, para definir curvas en el espacio euclídeo, necesitamos definir una curva C de R al cubo, o podemos poner de E al cubo, que es el lugar geométrico de los puntos P de ternas X, Y, Z. A ver si puedo escribir ahí. ¿Ven? Entonces, las ecuaciones paramétricas que van a describir esa curva en el espacio vienen dadas en función de la variable t. Fíjense que tengo la función x que depende de la t, la función y que depende de la t, de la variable t, y la función z que depende también de la variable t. Y t pertenece a un intervalo de variación que son los reales, ¿no es cierto? Bien, entonces estas funciones, si estas funciones son continuas en el dominio y de t, y al menos una de ellas no es constante, se puede definir una curva en el espacio. Esa curva en el espacio, entonces, la podemos graficar, y más adelante le voy a hacer un ejemplo, haciendo una tabla de valores. La tabla de valores va a consistir en la primera columna de la variable t, y luego de las funciones que dependen de esa t, las funciones x, y y z, ¿sí? Donde para cada valor de t voy a obtener una posición para cada función x, y y z. Por ejemplo, si doy un punto inicial o un instante inicial t sub 0, x seguramente con la ecuación paramétrica va a tomar un valor x0, y va a tomar un valor y0 y z y0. Por ejemplo, un t sub i que les dé un valor, un instante genérico, entonces voy a obtener la posición para ese instante genérico para las tres funciones x, y, z, continuas para todo el intervalo de t. Y por ejemplo, puedo llegar a darle el valor final y obtener las coordenadas para ese valor final. Entonces, por ejemplo, en el espacio puedo llegar a tener una curva, si yo le asigno todos esos puntos, que haga, por ejemplo, este movimiento para atrás, ¿sí? Esa es la que vamos a hacer más adelante. Entonces, esa curva C que depende de las funciones X, Y, Z para poder definirla, las funciones tienen que ser continuas y al menos una de ellas no es constante. Además, el intervalo tiene que ser abierto, puede ser abierto, cerrado, acotado o no acotado. ¿Sí? Entonces, la expresión de 1, que son de las ecuaciones paramétricas, representa esa curva C y le llamamos parámetro a la variable t. ¿Sí? Las ecuaciones de este sistema pueden considerarse componentes de un vector posición que le llamamos R de t, de origen fijo en el sistema ortogonal compuesto por el origen O de coordenada 0, 0, 0 y los versores ortonormales I, J, K. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo.
vamos a definir una ecuación vectorial, R de t, donde X de t, Y de t y Z de t, ¿sí?, están definidas por esas ecuaciones paramétricas. Entonces, fíjense que dice, para las ecuaciones paramétricas, estas son las ecuaciones paramétricas para este ejemplo. Entonces, X es A por coseno de t, Y es A por seno de t, y Z es 0. Acá vamos a poner que el extremo inferior de la variable t o parámetro t es 0 y el superior es 2pi. O sea que t, que pertenece a un intervalo i de t, en este caso, en este ejemplo, ese intervalo i de t va de 0 a 2pi y los extremos están incluidos. O sea, es un intervalo cerrado y acotado. Bien, entonces, cuando nosotros le demos valores a esa t, entre 0 y 2pi, vamos a tener valores de las funciones x, y y z. Pero ¿qué pasa en particular aquí? Como z es 0, estamos definiendo una curva C incluida ¿en dónde? En el espacio de 2 dimensiones, ¿sí? C está incluida en el plano z igual a 0 o xy, como le solemos llamar. ¿Se entiende? Y cada posición está fijada por los valores que les vayamos dando a la t. Entonces, por ejemplo, este vector R de t tiene su origen en el origen de coordenadas y su extremo en el instante t que le di y le asigné un valor determinado. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, como les decía hoy en la presentación anterior, acá voy a tener t y puedo darles valores de 0, hasta 2pi. Entonces, voy a obtener la posición, por eso se llama vector posición, según el valor que les dé al instante t o el parámetro t. Si t vale 0, por ejemplo, este es el instante inicial, voy a llamar t sub 0. Si t vale 0, ¿sí? ¿Cuánto vale x? Coseno de 0 es 1, ¿sí? Por a, para a. ¿Y cuánto vale y en el instante 0? Seno de 0 es 0, por a, 0. O sea que el primer instante, ¿sí?, va a estar fijado en la posición A0, que estaría en esta posición. Ese es el primer vector posición. Entonces, si yo pudiera, por medio de una aplicación, un software, darle los infinitos valores de 0 a 2pi a t, vamos a ver que vamos a tener, acá salió media aplastada la circunferencia, ¿no es cierto? Todas las posiciones de del vector R de t de 0 a 2pi. Profe, Y va a generar esos puntos, ¿sí? en este caso T funcionaría como cuando trabajamos con tita para las polares, como la variación del Así ángulo. es, como un parámetro externo. ¿Se entiende? No Sí, lo sí. veo a t en la gráfica. Fíjense que cuando en análisis 1 hacíamos en AM1, hacíamos las gráficas, y bueno, nosotros vemos la variación funcional acá. Yo voy dándole valores a x, obtengo los de y, por ejemplo, me da la función y igual a f de x. Yo veo la variación simultánea de x y y en la gráfica. Acá no, sino que yo hago variar un parámetro externo, una variable t, que algunas veces le decimos que es el tiempo. Entonces ese parámetro no lo veo en la curva,
En la curva que veo el resultado de X y de Y a la vez cuando varíe T. ¿Se entendió mejor? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, seguimos. Las curvas tienen clases. Eso van a ver en el apunte de teoría que tienen en el aula virtual. Podemos definir que las curvas se clasifican y tienen clases. Entonces se dice que una curva es de clase n cuando sus ecuaciones paramétricas poseen derivadas continuas hasta el orden n. ¿Sí? Y si es mayor a 0, por ejemplo, n de clase 3 contiene todas las derivadas anteriores, ¿sí? Todas continuas. Bien, después tenemos una definición de curva simple y de puntos múltiples. Estas definiciones las tienen que aprender bien. Dice, sea una curva definida paramétricamente, así con las ecuaciones de X, Y y Z que dependan de T, ¿sí? Será simple si para cada T 1 y T2 distintos que pertenezcan al intervalo I de T, ¿sí? Se verifica que las imágenes son distintas. ¿Ven? ¿A qué les suena eso? ¿A qué definición? La definición de función De función que no era... directiva. ¿Sí? Sí. Los elementos del dominio son distintos y entonces sus imágenes son distintas, tienen posiciones distintas, me da la idea de inyectividad, ¿sí? Y si pasa eso, si esa curva cumple para todo T1 y T2 del intervalo I de T, entonces no se corta en sí mismo, o sea, la curva puede hacer esto, ¿sí? Puede hacer eso, pero nunca esto. No se puede cruzar sobre sí misma. ¿Sí? En un mismo plano sería, básicamente. Claro, en un mismo plano, sí señor, gracias por la acotación. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una curva que hace esto, chan, chan, y pasa un montón de veces por el mismo punto, ¿ven? Este tampoco sería el caso. Entonces, si cumple para todo T1 y T2 distintos del intervalo I de T, significa que la curva no se corta a sí misma, todos sus puntos son simples y la curva se llama curva de Jordan. En algún momento, en teorías anteriores, hablamos de las curvas simples, tenía que ver un poco con esta definición, que no se corte, la curva sobre sí misma, no se pliegue sobre sí misma en algún punto. Entonces, cuando tenemos una curva simple, por ejemplo, vamos aquí, cuando tenemos una curva simple, pero coinciden los valores de su representación paramétrica en los extremos, diremos que la curva es simple cerrada o de Jordan cerrada. Este caso sería, por ejemplo, una circunferencia. En la circunferencia vamos a ver que todos los puntos son distintos, para todos los puntos distintos las imágenes son distintas, excepto para el inicio y el fin, que coinciden, por eso es cerrada. ¿Se entiende? O sea que cumple que para todo T1 y T2 distintos son distintos y además en los extremos son iguales, solo en los extremos. Entonces cerrada. Ahora, si sucede que para dos instantes distintos la imagen es la misma, por ejemplo este caso, entonces este puntito se llama punto múltiple. ¿Sí? Se llama punto múltiple porque la posición fijada por las ecuaciones paramétricas pasó varias veces por el mismo lugar. Entonces ese se llama punto múltiple. Entonces definimos aquí curva simple que está ligada a la definición de inyectiva. Definimos también
curva simple cerrada de Jordan, y definimos también puntos simples y puntos múltiples, ¿sí? Vamos ahora a otras definiciones, vayan guardando todo esto, que son las curvas regulares. Entonces, en las curvas regulares, que es otra definición, se tiene que cumplir algo muy particular. Dice que viene definida esa curva, así como venimos diciendo, por ecuaciones paramétricas. Vamos a suponer que estamos hablando del espacio. O sea, las ecuaciones paramétricas de C van a venir definidas por X de T, por Y de T y por Z de T, como lo dijimos anteriormente. Entonces, si esas ecuaciones tienen derivadas continuas y no simultáneamente nulas para t igual a t0, entonces se dice que la curva es regular. Simbólicamente se expresa que si esa curva, ¿sí?, no tiene las derivadas simultáneamente nulas para un punto, entonces esa curva es regular en t0. Y si es en todo un intervalo, la curva es regular en todo el intervalo. ¿Se entendió? Entonces no se tiene que anular simultáneamente las derivadas de las funciones en el punto. Y si es para todo punto el intervalo, entonces es regular para todo el intervalo. Ahora, si no sucede eso, estamos ante la presencia de un punto singular, que es cuando no se cumple esta definición. Entonces hasta aquí vamos. Curva simple de Jordan, curva simple y cerrada, ¿sí? Hablamos de punto regular, de punto múltiple, agregamos curva regular y punto singular. Tenemos 6 definiciones que tenemos que tenerla claro para esta unidad. Y acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo está en la teoría, como les decía hoy. Bien, entonces, un ejemplo de una curva definida paramétricamente. Esta curva dice que la función x es la constante 0, que la función y es t cuadrado y la función z es t al cubo. Para todo t, definido en un intervalo no acotado e infinito, abierto sería, de menos infinito a infinito. Si ustedes quieren practicar cuando estén aburridos un domingo, hacen los valores que quieran darles a t, positivos o negativos, obtienen los valores de y de z, y eso me va a dar la posición r de t. Vectores para cada posición, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, si t vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Cero, profe? 0 al cuadrado, 0, bien. ¿Y cuánto vale z? 0 también. Bien, entonces tenemos el vector nulo, que es este punto. Luego, por ejemplo, si damos el valor 1, muy fácil lo estoy haciendo, vamos a tener que valores para y y para z, 1 y 1. O sea, el vector aquí va a ser i más j. Si lo quiero escribir en forma vectorial. Entonces, y más j, perdón, no, es j más k, disculpen. Entonces, acá tengo el vector j para el eje y acá tengo el vector k para el eje z. ¿Llegan a ver lo que estoy escribiendo? Bueno, si yo junto estos dos, acá tengo el vector posición para el instante 1. ¿Qué va a pasar para el instante menos 1? Para el instante menos 1 va a ser j positivo,
porque menos 1 al cuadrado me da 1. Pero z va a ser menos 1. Entonces aquí voy a tener j y menos k. O sea, voy a venir para abajo. Menos k. ¿Se llega a ver, chicos? Ese es el vector Sí, profe, se posición. ve. Bien, entonces, vamos a ver que la curva que tenemos aquí es una curva, la voy a hacer con negro, no puedo cambiar el color, es esta curva y esta curva. ¿Ven? Que en el origen todas las derivadas se anulan simultáneamente. X' en t es 0, o sea, en 0 me da 0. Y' en 0 me da 0. Y z' en 0 me da 0. O sea que el punto P sub 0 que le doy ese nombre, de coordenada 0, 0, 0, es un punto singular. ¿Se entendió? No cumple con la condición de curva regular definida, que las derivadas de las ecuaciones paramétricas no se anulen simultáneamente, acá se anulan. ¿Se entendió hasta allí? Esto está todo en el apunte, y les subí al grupo de WhatsApp este material hoy temprano. Bien, y ahora vamos a definir funciones vectoriales de una variable real, pero ahora sí necesito compartirles la pantalla, la pizarra. Entonces, ahora vamos a definir funciones vectoriales. Bien, entonces, se define función vectorial a la relación, y vamos a ponerle una flechita arriba, un vectorcito, que va de E a la 1, N a la N. O sea, cuando pensemos aquí en dominio, el dominio A es de una sola variable. Está incluido, es igual a todo el espacio euclídeo de los reales. Y su imagen es el espacio euclídeo de n dimensión. Entonces, esta función es una función muy especial, ¿sí? Es una función que no la vieron nunca, o sí la vieron en alguna otra materia. No, no la dimos que yo recuerde. ¿No? Entonces, en particular nosotros, hoy, vamos a definir una f que va de E a la 1, N a la 3, o sea, el espacio euclídeo de 3 dimensiones. También vamos a decir, dada una base ortonormal, la base ortonormal está, también como definimos anteriormente, compuesta por el origen y los versores ortonormales y JK. ¿Sí? También vamos a decir es y cumple, perdón, y cumple la relación f de t, f1 de t por i, más f2 de t por j, más f3 de t por k. Entonces, fíjense hasta aquí. En particular, nosotros vamos a tratar la función vectorial que va de una dimensión a 3, el dominio son los reales y la imagen es el espacio en 3 dimensiones. Definimos una base ortonormal y f de t cumple la relación dada. ¿Sí? Vamos a decir que para todo t
que pertenece a los reales, existe un único vector como imagen. La misma definición de función que ustedes conocen. Para todo T del dominio existe un único vector como imagen. ¿Se entendió? Y las componentes F1, F2 y F3 están incluidas en el dominio de F de T. ¿Está? Entonces, esta función vectorial, si nosotros repasamos un poquito, repasando, en AM1, ¿qué vimos? Que la función iba de reales en reales. Y dependiendo la función, se podría decir de enteros en reales o de reales en enteros. La cosa es que es una función de una variable real de A en B, donde A está incluido es igual a los reales y B incluido es igual a los reales. Eso en análisis 1. En AM2, ¿qué vimos hasta ahora? Que la función podía estar definida, por ejemplo, en un espacio euclidio de 2 dimensiones, con la métrica definida, y va a los reales. O también pudimos haber visto en 3 dimensiones, y una única imagen, ¿se acuerdan? Ahora le agregamos la función vectorial, que va de R o E a la 1, N a la 3. ¿Sí? Entonces agregamos un nuevo concepto. Bien, entonces, aquí quiero hacer un ejemplo. ¿Cómo hacemos para graficar las funciones vectoriales? Entonces, yo voy a definir una, creo que esto está en el apunte, una f de t, o también en la práctica le llaman r de t, porque si ese vector posición, como decíamos al comienzo, si ese vector posición que define la curva cumple la definición que para todo t que pertenece al dominio existe un único vector que pertenece a la imagen, entonces es función. ¿Sí? Entonces, acá podemos llamar indistintamente f o r de t. Y a este ejemplo le voy a decir que x de t es r por coseno de t por el versor y. Y de t es r por seno de t por el versor j. Y la función z es t por el versor k. También voy a decir que el dominio de definición es entre 0 y 2pi, porque como estamos hablando de funciones trigonométricas, el conjunto de los números reales me conviene definirlos con pi para que sea más fácil calcular, pero puede ser cualquier número real. Y vamos a decir, para que sea más sencillo, que el radio es 2. ¿Sí? Entonces, con mucha paciencia, se hace una tabla de valores, como les decía hoy. Si ustedes quieren, pueden ir haciendo a la par mía, con un lápiz o una hoja, y le dan valores a X, a Y, Z siempre a Z, va a ser el mismo T. No quería poner la columna, pero la vamos a poner. Y aquí vamos a poner el vector que me queda, la f de t
o RDT. Yo estoy usando RDT porque es lo que me van a ocupar en el práctico. Entonces me van a ayudar ahora a hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, le doy el valor 0. Vamos a darle el valor pi sobre 2. Pi. 3/4 pi. Bueno, ese es menor, ¿no? Bueno, no importa. 3/2 pi. Y 2 pi. Yo tengo acá los resultados, ¿sí? Igual quisiera que controlen, porque por ahí puedo tener error. Entonces, cuando t vale 0, ¿cuánto vale x? Rápido. Cuando t vale 0, ¿cuánto vale r? Perdón. Pero para r vamos a sacar de x. Acuérdense que coseno de 0 es 1 por r, que vale 2. Entonces, 2. ¿Cuánto vale y? 0. 0. ¿Y cuánto vale z? 0. Entonces, esto es x, esto es y esto es z. Lo puedo escribir así como un vector posición y los ligo con el signo de suma, de adición, o lo puedo hacer como ecuaciones paramétricas. Ahora, r de t lo voy a representar como 2i. Y a este le voy a llamar r sub 0. Vamos a pi sobre 2. En pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es 0. Y seno de pi sobre 2 es 1 por 2. 2 me quedaría aquí. Y z es pi sobre 2. Entonces, r sub 1, por darle un nombre, va a ser 2j más pi sobre 2k. Vamos a darle el valor pi. Pi, coseno de pi sería menos 1 por r, menos 2. Seno de pi es 0, y acá me va a quedar pi. A este le voy a llamar r sub 3, porque este sería el 3/4 más chiquito, ¿no? El valor de t. Entonces R3 me quedaría menos 2i más pi por k. En 3/4 pi, que tendríamos aquí coseno de 3/4 y seno de 3/4, en ambos casos me quedaría raíz de 2 sobre 2. Y se simplifica con el 2 y me queda raíz de 2 negativo aquí. Por favor, controlen. Y raíz de 2 aquí. Acá tendría 3/4 pi. Entonces aquí tengo menos raíz de 2i más raíz de 2j más 3/4 pi por k. Y voy a ir al último, ya me cansé. Acá, ustedes completan el otro. Coseno de 2pi es 1 por 2. Seno de 2pi es 0. Y acá tengo 2pi. O sea, este último sería R5, por darle un nombre. Entonces aquí me quedaría 2 por el versor i más 2pi por el versor k. ¿Se entendió hasta ahí lo que hice? Bueno, entonces ahora vamos a graficar en el espacio.
el eje X, el eje Z y el eje Y. Vamos a darle la unidad aquí. 1, 2, 3, creo que llega hasta 6. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces empezamos. El primer vector R0. R sub 0 es 2i. O sea, estoy aquí. Fíjense, este sería el versor i. Acá tendría el versor j. Y acá tendría el versor k. Entonces, 2 veces i estaríamos en esta posición. Ese es R0. Vamos ahora al vector, R1. Es 2 veces J más pi sobre 2K. 2 veces J más pi sobre 2K. Pi sobre 2 sería 1,57 más o menos. Este vector está en este plano. ¿Sí? Este es el R1. Vamos al R2, que es este. Es menos raíz de 2 y voy a prolongar para el costado y voy a prolongar para atrás. ¿Sí? Bien. Entonces, menos raíz de 2 es 1,4, ¿no es cierto? (1,41 por ahí). Entonces voy a marcar el menos raíz de 2i, es menos para atrás, por aquí. Y el otro valor es raíz de 2j positivo, estaríamos por aquí. ¿Sí? ¿Y qué me está faltando? 3/4 pi. 3/4 pi sería casi pi, por aquí. Más o menos. Perdón. Acá lo voy a tener que hacer así, para que se proyecte bien la distancia. Este es el punto que tengo que llevar hasta 3/4 pi. Entonces, esta distancia la voy a llevar más o menos por acá. Fíjense, este vector de posición está atrás del plano YZ, CZ. ¿Lo pueden ver? Lo estoy haciendo con línea llena, podríamos pensar que eso tiene que ser línea de puntos. Este sería el R2. ¿Les parece que haga línea de puntos o se van a acordar que esto está escondido? Mejor con ver el línea, video después. ¿Cómo? con Para línea mí de me punto. Bueno. Línea de puntazo me quedó. Eso está atrás, ¿sí? Entonces, miren, si yo quiero empezar a unir los puntos, esto viene una cosa así, va para acá, el plano YZ, se va para atrás y va subiendo. Ahora me queda el R3 menos 2i, el 2 estaba por acá, más pi k, o sea que está en el plano Z, X, ¿no es cierto? Está en este plano está. Vamos a tratar de ubicarlo. Menos 2i, menos 2i y pi k. Pi estaría por acá
y menos 2 por aquí. Entonces este vector está en ese plano. Este es el vector R3. Y ven que va para atrás la curva. Uno más. Este R5 es 2i más 2 pica. 2i. Y tengo que ir a 2pi, que sería 6 piquito. Esto sí lo veo, porque está en el plano XZ. ¿Sí? Entonces, me faltaría uno por aquí atrás, si quieren. Bajo así, y seguramente da la vuelta y haría acá. Esta curva genera una hélice. Igual ahora... Como un resorte. Como un resorte. Seguramente si yo le diera más valores, mayor a 2pi, sería como un resorte, es la hélice. Lo interesante aquí es cuando vuelve a pasar por el inicio, pero en otra ordenada z, a esa distancia se le llama paso. ¿Sí? Es la distancia entre el inicio y el final del recorrido que pasa por la misma, sería abscisa x, ¿ven? Para x igual a 2. O sea, tiene espacios regulares, digamos, de altura que se van repitiendo. Sí, señor. Sí. Esta hélice es de paso constante. Puede haber hélices que no tengan paso constante, todo va a depender de las funciones x, y, z. Esta está contenida en un cilindro. Si yo me imagino un cilindro, esta hélice está contenida aquí. Pero existen curvas definidas en el espacio que pueden estar contenidas en conos. Entonces empieza aquí y hace esto. ¿Se entiende? Todas las curvas en el espacio van a estar definidas mediante ecuaciones paramétricas, sobre todo cuando hablamos de funciones vectoriales, y van teniendo distintas propiedades según las funciones que voy teniendo, se van definiendo elementos que caracterizan esas curvas. ¿Estamos? ¿De qué depende que por ejemplo, en el caso de que esté contenida en un cono, como usted dice recién, de qué depende que se vaya abriendo como el radio sería? Bien, de las ecuaciones paramétricas que tengamos definidas. Por ejemplo, si ustedes analizan las ecuaciones paramétricas aquí, son de una circunferencia. Entonces acá debería haber alguna variable, que yo en este momento no recuerdo las ecuaciones paramétricas del cono. Por ejemplo, pueden buscar las ecuaciones paramétricas del cono. Si ustedes vieron al comienzo en el trabajo práctico número 1 la ecuación del cono, creo que era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. ¿Puede ser? Entonces, quizás esta z debería tener un coseno, un seno. Averiguar de tarea. Sí, ¿Ah? Bien. Entonces, dependiendo de las ecuaciones paramétricas, ustedes ya tienen eso, tenemos la ventaja hoy día de que todas las ecuaciones paramétricas de las cónicas están definidas. En álgebra no se pueden ver todas porque no hay tiempo, encima recién empiezan, cuesta muchísimo ver esto. Entonces ahora en el análisis 2 se cierra un poco lo que en álgebra comenzaron, que es el estudio de superficies en el espacio y de figuras mediante propiedades geométricas. ¿Sí? Por ejemplo, estudiaron parábola, elipse, todo ese estudio que hicieron en álgebra, a todo ese estudio se le suma, por ejemplo,
las ecuaciones paramétricas y vectoriales de todas esas curvas. Si ustedes averiguan, todas esas ecuaciones paramétricas nos sirven para poder definir curvas en el espacio ahora. ¿Está? Bien, entonces, dado esto, voy a volver a ver si se ve bien al apunte. ¿Vieron? Acá en el apunte van a tener la definición de función vectorial más formalmente, el ejemplo que les acabo de hacer, y lo que hacemos siempre que empezamos a estudiar funciones, luego se analiza el límite, luego la derivada, luego la integral, se analiza continuidad. Vieron que está bueno el análisis matemático porque tenemos siempre la misma estructura. Cada vez que aparece un tipo de función, se hace el análisis de esa función. En este caso, es la función vectorial, ¿sí? Entonces, el límite de una función vectorial, hay un teorema fundamental del límite, eso lo voy a desarrollar ahora, lo tienen ahí demostrado, y la continuidad, luego la derivada. Entonces, tienen ese apuntecito, pero yo lo quiero desarrollar, ¿sí? ¿Ven que estoy siguiendo el apunte de cátedra? Entonces seguimos. Función vectorial vimos, vamos ahora al límite de una función vectorial. Vuelvo a repetir, la función vectorial se le puede dar el nombre f de t o r de t, o el nombre que ustedes quieran. Entonces digo, dada una f de t, tal que esa f va de a en b, así como definíamos antes, pero digo que a está incluido igual a los reales, y digo que b está incluido o es igual, en este caso, al espacio euclídeo de 3 dimensiones donde existe la métrica ya estudiada. ¿Sí? Entonces, vamos a definir también esa f de t está compuesta por las componentes f1, f2 y f3. Para todo t que pertenece al dominio A o I de t también podríamos decir, ¿sí? Y vamos a definir también un vector A cuyas componentes son números. A1, A2, A3, escalares. ¿Sí? Entonces, se define el límite de la función vectorial f de t para cuando t, se me fue esa flechita. Eso de tantas p que hacíamos, ¿se acuerdan? Con la flechita arriba, que tiende a t0, y es el vector A, sí y solo sí, y ahí empezamos la definición que ustedes ya conocen. Para todo t, para todo epsilon, perdón, mayor que 0. ¿Se acuerdan la definición esta? Ya la habrán aprendido. Existe un delta que depende de epsilon, tal. Para todo t que pertenece al dominio A o al dominio de la función, se cumple. Sigo acá. Que en un entorno reducido de centro T0 y radio delta, los valores de t
van a ser tal que la imagen va a caer en un entorno de centro A y radio epsilon. Qué pavada, es lo mismo que hacíamos en análisis 1. ¿Sí? Porque en realidad estamos viendo como una función de una sola variable real, pero la imagen que es única pertenece a un espacio de n dimensiones. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, de tarea, pueden buscar ustedes alguna representación de esta situación. Alguna representación gráfica. O tratar de hacerlas ustedes. Hoy no, ¿no es cierto? Porque tienen el parcial. Alguna representación gráfica. Bueno, y después tenemos el teorema fundamental del límite. Este teorema fundamental del límite lo solemos pedir algunas veces en teoría porque tiene una demostración sencilla y no es más que nada que probar lo siguiente, que una función vectorial tiene límite si y solo si sus componentes tienen límite. ¿Se entiende? O sea, para t tendiendo a t sub 0. Entonces, aquí lo que hacemos en este teorema fundamental del límite es que existe el límite de f de t para cuando t tiende a t sub 0 y es a si y solo si existen los límites de f1 de t para cuando t tiende a t sub 0 y es a sub 1, el límite de f sub 2 de t para cuando t tiende a t sub 0 y es la componente del vector a sub 2. Y por último, el límite para cuando t tiende a t sub 0, la función f de 3, de la componente 3 de la función sería y me da a sub 3. ¿Se entiende? Ahora, esta demostración tiene ida y vuelta. Vamos a intentar hacerla. Voy a hacerla acá arriba ya que se me terminó la pantallita, la pizarra. Bien, entonces pensemos. Si vamos de izquierda a derecha, ¿cuál es la hipótesis y cuál es la tesis? A ver quién me contesta. ¿Quién sabe? Nadie sabe. ¿Podría repetir de vuelta la pregunta? Sí, pregunto. Para la demostración tenemos que ir de izquierda a derecha. Vamos a usar colores. Perdón. Vamos a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Se entiende? Entonces,
¿Cuál sería la hipótesis si voy de izquierda a derecha? La hipótesis sería la propuesta de la idea, digamos, básicamente. Bien, que existe, la hipótesis es que existe el límite para t que tiende a t sub 0 de f de t y es a. O sea que yo estoy sabiendo esto, entonces lo que tengo que demostrar es lo de la derecha de la implicación, que esto, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, usando la hipótesis, yo sé que la diferencia o el entorno, digamos, de centro A y radio epsilon, lo puedo escribir como el módulo de la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de las componentes homólogas. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Si hago la resta, nos da su 2 al cuadrado. Y esto es menor que epsilon. Eso se ve por hipótesis porque existe el límite. ¿Sí? Entonces, si existe el límite y yo puedo escribir eso, ¿qué podemos decir? Fíjense que tengo una partecita y tomo una parte de esa raíz, suponiendo que anulo las otras componentes. Entonces puedo decir que si solo tomo F1 menos A1, solo tomo eso, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de F1 menos A1 al cuadrado, ¿sí o no? O sea, si analizo término a término y me quedo solo con la diferencia de las componentes, vendría a ser como una parte de esta expresión de arriba. ¿Y cómo es una parte de esa expresión de arriba respecto de toda la expresión? Menor. Menor o igual en el caso de que anulemos. Claro. Vamos, con paciencia, me esperan y escribo todo. Y esto es menor que epsilon. Por lo tanto, si F1 acoté y me da que F1 menos A1 es menor que epsilon, esto significa que las imágenes de la función, de la componente 1, de la función vectorial, entran en un entorno de centro A1 y radio epsilon. Entonces existe el límite para F1 de t y es A sub 1, cuando t tiende a t sub 0. Análogamente, vamos a hacer, se puede probar, es muy obvio, ¿no es cierto? Que F2 me da A sub 2 y que el límite para t que tiende a t 0 de la componente de la función, la componente 3 de la función, me da A sub 3. ¿Sí? Bien, entonces, de la misma manera, les va a quedar a ustedes hacer de la vuelta.
Nada más que acá la hipótesis es esta. Entonces tienen por separado, suman y ven qué les da. O vean el apunte. ¿Sí? Entonces el teorema fundamental del límite lo que me dice es que una función tiene límite si las funciones de las componentes tienen límite. ¿Estamos? Bien. Después de esto, uno ve el límite, analiza continuidad. La continuidad, perdón que me salió el color rojo, de una función vectorial f de t. Entonces, sea f de t, una función vectorial como ya definimos anteriormente, no lo vamos a volver a hacer para no perder tiempo, pero bajo las mismas condiciones, con el dominio y la imagen como ya vimos. Con t que pertenece a los reales, a un i de t, se dice que es continua en t igual a t sub 0 si se cumple ¿qué? Primero la definición dice que el límite para t que tiende a t sub 0 de la función me da f en t sub 0. O sea que tiene que cumplirse que existe la función vectorial en t sub 0, o sea que no me dé infinito, por ejemplo, que exista el límite, que sea un valor finito, un vector L. Y tercero, que ese límite sea igual a la imagen, a la f de t0. ¿Se entiende? Lo mismo que vimos de continuidad. Bueno, y yo acá le quiero dar un ejemplo del límite nomás, que no les había dado todavía. Miren, yo tengo una función f de t que puede venir dada así ya como la suma, o se puede expresar como las ecuaciones paramétricas como un sistema. De ecuaciones, o lo expreso así. Entonces, hallar el límite para t que tiende a 0 de f de t. Y lo único que hacemos es calcular el límite para cada uno. El límite de 5t, el límite de 1 sobre 2 menos t, y el límite de 3 para t que tiende a 0. Bien, ¿y a qué me da igual esto? Y bueno, se analiza término a término todos los casos que se analizaban en análisis 1 porque me quedan funciones de una variable. Si me llega a dar, por ejemplo, en una componente alguna indeterminación, bueno, trata de salvar. Si tengo algún infinitésimo, todo lo mismo que usaron en análisis 1 se puede emplear aquí en este paso. En este caso no hay problema porque vemos que tiende a que aquí, en el primero. Tiende a 0. Aquí en la segunda componente tiende a medio. Y acá el límite de una constante tiende a 3. Por lo tanto, el límite de esta función vectorial cuando t tiende a 0 es el vector 1 medio j más 3k.
¿sí? Y se puede decir que si analizamos las tres condiciones en T0, o sea, F en 0, ¿a qué es igual? A un medio T, perdón, a un medio J más 3K. Significa que F vectorial en 0 es continua. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha, no, ninguna duda de momento. Bueno, F en 2, por ejemplo, vamos a ver que en la función de la componente F2, ¿sí? Me va a dar una indeterminación, un infinito, digamos. Entonces, en 2 no es continuo. Porque una de las componentes no cumple las condiciones de continuidad. Entonces, definimos función vectorial, definimos límite, definimos continuidad, y ahora ¿qué sigue? Derivada. Derivada. Entonces, hoy queremos ver hasta derivada, ¿sí? Vector tangente unitario también puede ser, bueno, hasta derivada. Me falta poquito. Vamos a mirar acá en el apunte. Límite de una función vectorial, el teorema fundamental, continuidad de funciones vectoriales. Dice, de acuerdo al teorema fundamental del límite, ¿una función vectorial es continua? Sí, solo si son continuas sus componentes. En el ejemplo que les di, para el punto t igual a 2, ¿se acuerdan? No es continua la componente 2. Bueno, ven, ahora sigue derivada de una función vectorial. ¿Cómo se define? La interpretación geométrica. Vector tangente unitario. Propiedades. Y la idea es llegar hasta longitud de arco, ¿sí? Continuidad, ya vimos. Bien. Entonces ya nos falta poquito para terminar. Uy, me fui, perdón. Acá. Bien, entonces vamos ahora a derivada de una función vectorial. Le estamos llamando f de t. Derivada de una función vectorial f de t. Entonces, dada f de t, así como venimos definiendo, componentes f1, f2 y f3, todas funciones de t. T pertenece al intervalo de t, o los reales. También vamos a decir que T0 es un instante que va a pertenecer a un entorno de centro, perdón, estoy apurando y estoy hablando mal. Que T de I de T va a pertenecer a un entorno de centro T0. Y vamos a definir también un incremento delta T, que es la diferencia entre T0 y cualquier T. Bien, entonces se define derivada
f' de t al vector derivado, que va a ser la derivada de cada una de las componentes. O sea, para poder encontrar el vector, la derivada del vector de la función vectorial, cada una de las funciones de las componentes de esa función vectorial tienen que tener derivada, tienen que ser derivables. Perdón. F de 3 derivado por K. Ahí va el vector. Bien, entonces, eso es lo que vamos a demostrar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es el desarrollo y que se basa en lo que se hacía en análisis 1. Incrementamos en un delta t y vamos a tener que la función vectorial incrementada se va a ver incrementada en todas las componentes. Con paciencia escribimos todas las componentes incrementando t sub 0 más delta t. Por último, la función componente 3. Bien. Y luego restamos la función sin incrementar en t sub 0. Para cada componente lo mismo, en t sub 0. Al restar, vamos a tener el incremento de la función y vamos a tener el incremento para cada uno. De las componentes. ¿Se va entendiendo? Esto es muy análisis 1, ¿no es cierto? Bien, entonces, si aplicamos límite, perdón, acá, después que restamos hacemos el cociente incremental. El tercer paso. Y acá en cada uno de los términos dividimos por delta t. Y si además aplico límite, voy a tener el límite para delta t que tiende a 0, límite para delta t que tiende a 0, de todos los términos, o sea, el límite de una suma, la suma de los límites. Este límite lo puedo trabajar por propiedad de límite en cada uno de los términos y me va a quedar la derivada en t0 de la función vectorial va a ser igual a la suma de las derivadas en cada una de las componentes. Perdón. Acá le erré en la flechita. Ojo con esto, ¿eh? Acá puse el automático y no pensé. No puede haber, cuando hablo de las componentes, vectores en las funciones que definen la función vectorial. ¿Sí? Ahí está. Bien, a veces está bueno cuando uno se equivoca porque puede acotar eso. Entonces, definimos derivada
Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir eso que dijo? Lo último, Sí, por favor. sí. Nosotros tenemos acá, cuando escribimos función vectorial, nosotros escribimos la función vectorial con la flechita arriba, ¿sí? El vector, que me indica que eso es una función vectorial. En este caso es la derivada de una función vectorial. Cuando me voy a escribir esa función vectorial en función de sus componentes, cada componente es una función que voy a derivar. Entonces, cada componente derivada no tiene la flecha o el vector arriba que me indica, porque en realidad lo que me da la posición es el versor de vector. ¿Se entiende? O sea, no va la flecha en las derivadas o en las componentes de la función vectorial. Gracias, profe. ¿Sí? Si yo cometo el error acá de poner, por ejemplo, esto, y pongo en los dos, esto es un producto escalar de dos vectores, me estaría dando un número. Mirando desde ahí ya habría error, por eso ojo. Por ahí recién explicando, yo puse automático a la hora de escribir y le metí flecha a todo, vector a todo, y no. Paramos un poco y miramos lo que escribimos. Cuando escribo la función vectorial derivada, en función de sus componentes, las componentes van derivadas y multiplicadas por los versores, que corresponden según la componente. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Bien, de nada. Ahora vamos a las propiedades. Estas propiedades siempre ayudan, porque a veces las propiedades nos facilitan el camino. Yo no recuerdo si acá en la práctica se sigue demostrando, pero a veces, si ocupo propiedades, hago más rápido las actividades. Las propiedades consisten en decir que la derivada de un producto escalar de dos funciones vectoriales es igual, y esta es la regla de la cadena, a la derivada, al producto de la primera derivada, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más el producto de la primera función sin derivar por la segunda derivada. Pero como estamos hablando de vectores, podemos también definir para alguna situación un producto vectorial. ¿Cómo derivamos el producto vectorial? Y de la misma manera. La derivada de la primera función vectorial, la segunda función sin derivar, más el producto vectorial de la primera función sin derivar, producto vectorial la segunda derivada. ¿Sí? Bien, la tercera es una propiedad, algunos toman como propiedad, otra como definición, y se llama, tiene el nombre de función módulo constante. Pensemos qué significa eso. Es una función vectorial, pensemos qué significa. Como ya estamos viendo, es la misma forma de definir esa función vectorial. Las funciones componentes las llamo F1, F2 y F3. Yo dejé de llamarlas X, Y, Z, pero podemos decir X, Y, Z de T. ¿Sí? Eso depende como ustedes quieran definirlo. ¿Está? ¿Qué pasa cuando digo que es módulo constante? A ver, es una función vectorial y el módulo es constante. ¿Me pueden decir qué significa eso para ustedes? ¿Qué significa el módulo de un vector? ¿Cuánto mide, profe? ¿Cuánto mide? ¿Qué pasa acá que para todo t, que pertenezca a un intervalo I de t o a los reales, la distancia sea la misma?
Chan. ¿Qué pasa ahí? Y no quiero Puede ser, repetir lo mismo, pero es que el módulo es constante, ¿o no? bueno, ¿qué pasa si el módulo es constante? ¿Qué va a pasar? ¿Qué idea tienen ahí de qué tipo de curva puede ser? Y va a ser como un cilindro. Puede ser como un cilindro, o puede ser, por ejemplo, acá voy a hacer algo así. La distancia siempre fue la misma. Es como que agarré un vector y lo hice girar. ¿Se entiende? Y me fue Profe, generando, ¿sí? y en ese caso entonces pasaría muchas veces por los mismos puntos la curva. Podemos hacer una sola vez. Te vaya desde este punto inicial, que este sea el inicial, que haga todo este recorrido, Chan, y que termine acá. Que C sea una curva cerrada, regular, simple, vamos a poner, como definimos hoy. Irregular también se ve, ¿se entiende? Curva simple de Jordan. Simple y cerrada. Esta C, esta es la que está en azul. Vamos a suponer que me generó eso. El módulo de f de t siempre es C, o sea que esto es C. Y la posición que me fue generando es cada uno de los puntos de esta curva. Entonces, ahora digo, y es una propiedad que tiene, si yo, por ejemplo, multiplico a f de t por sí misma, voy a tener f de t al cuadrado y c va a estar al cuadrado. Entonces miren lo que proponemos. Derivamos, le llamo 1, ¿sí? Si derivo ambos miembros, yo puedo derivar, por ejemplo, esta parte. Y si hago función de función, baja el 2 y aquí va a multiplicar. Primero, si baja el 2, me queda f de t a la 1. ¿Sí? Y luego, por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de c por ser constante es 0. Entonces miren qué va a pasar acá. El vector f de t por su derivada, el 2 pasa multiplicando, me da 0. ¿Qué significa que el producto escalar de dos vectores me dé 0? Que en las curvas especiales, las que me dan funciones vectoriales de módulos constantes, la función vectorial es perpendicular a su derivada. ¿Sí? Miren. Este es el vector posición, por ejemplo. Este es el vector posición. Y su derivada, no la veo aquí, pero puede ser esta. En el mismo plano, ¿no es cierto? Un vector que va para allá. En este caso, en este lugar, la derivada es esta. Y están a 90 grados. ¿Se va entendiendo? En este ejemplo puede haber otro tipo de curvas o funciones vectoriales que me definan que su módulo es constante. Bien, y para ir terminando,
vamos a hacer una interpretación de la derivada. Interpretación geométrica y física de las derivadas. Entonces, la gráfica primero vamos a hacer la geométrica. Yo tengo una función vectorial, f de t. Vamos a suponer que por acá tengo el origen. Y por ejemplo, esta es la función vectorial f de t. En un instante. Y acá es f de t0 más un incremento de la variable. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no es cierto? ¿Qué me definen? Un punto P y un punto Q. Posiciones dentro de la curva que puede estar en el espacio o en un plano. Entonces, miren, voy a tener una recta secante que une P con Q. Y que cuando Q tiende a P, esa recta secante me contiene un vector que cuando Q tiende a P, ese vector se hace tangente. El vector PQ se hace un vector tangente. Voy a ponerlo así, si se entiende. ¿Estamos? ¿Cómo se va a interpretar esto? Que F' en T0, que también se puede escribir como la derivada de F respecto de T en T0, es el vector tangente a la curva. Y va a tener la misma dirección que la recta tangente en P0 o en P. ¿Se entiende? Entonces, la interpretación física, ¿cómo van a ver ustedes? Es que B, la velocidad o el vector velocidad, es ese vector tangente. Que en análisis 1 lo veíamos solo como velocidad, ¿se acuerdan? ¿En algún problemita que habrán tenido cuando empezaron derivada? Y que si vuelvo a derivar esto, tengo la aceleración. Que sería la segunda derivada de la función vectorial. ¿Sí? Bueno, estoy hablando ahí entonces de vectores. Si yo acá hago el módulo del vector, velocidad, entonces voy a tener un número. Así que le solemos ya decir velocidad instantánea o celeridad. Todo eso van a ver en el práctico, el día viernes. Y también podemos hablar de que si hacemos el módulo de la aceleración, solamente estamos calculando la aceleración, pero como número, y esto es vector aceleración. ¿Se entienden las palabras, cómo van a ocuparlas en el práctico? No sé si ya en física vieron estas definiciones. Bien, entonces, aquí terminamos la teoría.